Maestro, tienes que aguantar. ¿Qué haces todavía ahí parado? Ve a buscar un médico. Lindonce se recluyó para entrenar para la arena. Fue gravemente herido por su impaciencia y desviación del chi. Su espíritu primordial está intacto y sus meridianos bien. No parece en absoluto una desviación del chi. Tío Lin, levántate y juega con Chaofan. Linfa, no molestes el descanso del viejo maestro. Está despierto, está despierto. Eres un tipo malo. ¿Quién hizo esto? Fue todo culpa de ese idiota Linfa. Si te atreves a calumniarlo de nuevo, no te perdonaré. Queda media hora antes de que comience la batalla en la arena. No hay señales de Wokou. Deben haber huido aterrorizados. Con el poder de Long Shuai, como Wokou osa actuar imprudentemente. Hermana, toma un caramelo. Buen chico Chaofan. Gritando todo el día sin modales en absoluto. ¿La familia Lin te ha apoyado durante 2 años? Ha llegado el príncipe Yuan Ting del rey Beiyan. Su Alteza, su presencia nos honra. Realmente trae honor a la mansión del gobernador. Su aparición hoy ha hecho a todos muy felices. Zeta y Yue, ¿cuánto tiempo sin verte? Te has vuelto aún más hermosa. La fragancia de una mujer hermosa, verdaderamente cautivadora. Es un colgante de jade de dragón y fénix de 10.000 años. Simboliza la unión auspiciosa del dragón y el fénix. Un matrimonio armonioso por 100 años. No es caro, solo 30 millones. Espero que te guste. Su Alteza, esto no es apropiado. ¿O es cierto? Unos meros 30 millones no son realmente apropiados. Pero no te preocupes. Próximo banquete de compromiso. Daré 9 regalos de compromiso. Cada uno más caro que este. Un hombre talentoso y una mujer hermosa, una pareja perfecta. 9 regalos de compromiso, cada uno invaluable. Poder casarse con el joven príncipe es una verdadera bendición. Príncipe, ¿no te estás equivocando? ¿Qué relación tenemos tú y yo? Sí, por supuesto que tenemos una relación. Pasé por muchos problemas. Para tratar el matrimonio con la mansión del rey Beiliang, con tanto escándalo, ¿dónde queda el honor del príncipe? Matrimonio, ¿cómo es que? No sé nada de esto. Ahora lo sabes, ¿no? Hermana, casarse con su Alteza. Es una bendición de 3 vidas. Algo con lo que ni siquiera soñarían. Y también aléjate de ese idiota en el futuro. Mi cuñado no estará contento si lo ve. Su Alteza, por favor, recupere este colgante de jade de dragón y fénix. Y esos 9 regalos de compromiso. Por favor, recójalos también. Finge que no ha pasado nada. ¿Qué quieres decir con eso? Para ser honesta, mi corazón ya pertenece a otra persona. Agradezco su afecto, pero Zeta y Yue no lo merece. Lin Ziyue, ¿estás loca? Hermana, ¿no sientes algo por ese tonto? Dije que protegería al infan. Por supuesto que mantendré mi palabra. Cállate. Su Alteza, por favor, no se enoje. Ziyue no tiene nada que ver con ese tonto. ¿Definitivamente se casará contigo? ¿Qué tal esto? Ese Waeletesa, haré que ese idiota se arrodille y te pida perdón. Idiota, ven aquí y haz una reverencia ahora mismo. Linfan no hizo nada malo. ¿Por qué debería arrodillarse? Porque soy la matriarca de la familia Lin. De acuerdo. ¿Por qué enojarse por alguien que está a punto de morir? Amo el vino y las mujeres hermosas. Pero como dice el dicho, no se puede obligar a un melón a ser dulce. Así que, acepta ahora mismo el colgante de jade. Y asiste al banquete de compromiso. Y conviértete en mi mujer. De lo contrario, eres mi enemiga. La enemiga del rey de la mansión Beiyan. No hables. Muéstrame con acciones. Te daré 3 segundos. 3. Lin Ziyue acepta rápido.
Hazlo por la familia Lin. Hermana, acepta rápido. No quiero morir. 1. Si vosotros no lo queréis, yo sí. Tomaré lo que quiera. Este es el Jade Dragón Fénix de valor incalculable. Si lo rompes, no podrás pagarlo ni en 10 vidas. Estáis intimidando a mi hermana. No lo daré. Simplemente no lo haré. Tonto. Devuelve ya el Jade al joven señor. De lo contrario te arrepentirás. Bien, te lo devolveré. Está roto. Falso, falso. Este es un Jade. Es muy duro, comparable a los diamantes. ¿Cómo se rompió? Podría ser falso. No es falso, el joven señor lo eligió personalmente. ¿Cómo podría ser falso? Este idiota debe haberlo cambiado. Devuelve el Jade al joven señor. Xiao Fan nunca ha visto el colgante de Jade del dragón y el Fénix. ¿Cómo podría falsificarlo? Seguro lo manipuló. Un crimen fabricado. No necesita pruebas. Linceta y Yue como mi mujer. ¿Te atreves a defender? A un tonto con el coeficiente intelectual de un niño de 3 años delante de mí. Joven señor se encuentra bien. Que el colgante de Jade sea real o falso ya no importa. Porque he cambiado de opinión. Quiero las manos de este tonto. ¿Quién se atreve? Eres realmente audaz. Este es Lindongse. Llego tarde para protegerlo. Por favor, Long Shuai, castígueme. Papá, ¿cómo despertaste? ¿Qué? ¿No quieres que despierte? Por supuesto que no. Digo que no necesitas arrodillarte ante un idiota. ¿Cómo te atreves a insultar el poder del Long Shuai? ¿Qué clase de Long Shuai es el? Niño insolente. Cállate. Silencio. Divertido, divertido. ¿Por qué estás tan enojado? Kui NGR no dijo nada malo. Tú también cállate. Mientras estaba en coma, has convertido la mansión del gobernador en un completo desastre. Arreglaste un compromiso sin mi permiso. ¿Me respetas siquiera como cabeza de familia? Una madre tonta cría hijos tontos. Me ocuparé de ti más tarde. Lindong, sigues delirando después de despertar. ¿O te has vuelto senil? Estás arrodillado ante un impostor, adulándolo. Si esto se sabe, no te convertirás tú, el gobernador de Yunzhou, en el hazmerreír. De hecho, me he vuelto senil. Lindongse no reconoció el poder del Long Shuai. Estoy muy avergonzado. Deseo renunciar a mi cargo como gobernador de Yunzhou. De ahora en adelante, deseo seguir al Long Shuai. Sin queja. Sin cansancio. Solo para expiar. Papá, estás loco. Hijo desagradecido, arrodíllate. Papá, aún eres irrespetuoso. Te repudio como hijo. Tú también arrodíllate. ¿Qué está pasando aquí? Siendo el gobernador, ¿por qué tan humilde? Mi papá siempre es firme. Incluso en presencia del monarca, se mantiene sereno. Sin embargo, muestra el máximo respeto al Long Shuai. Podría ser. Lindongse, nunca pensé que tú, el gobernador de Yunzhou, pudieras actuar tan bien. Casi creí que este tonto era realmente el Long Shuai. Así que todo fue una actuación. Lo sabía. ¿Cómo podría ese tonto Lin Fan ser el Long Shuai? ¿En qué estaba pensando? Joven señor, está equivocado. Esto es... No puedes seguir con esta farsa. Debe haber sido difícil para ti tener que actuar para un tonto. Joven señor, cuide sus palabras. Disculpen. Tengo un padre poderoso. Estoy acostumbrado a salirme con la mía. Ya que has despertado, delante de todos los clanes de Yuzhou, anunciemos mi compromiso con Z y Yue. Y estoy un poco impaciente. La boda puede esperar, pero la consumación debe ser esta noche. Yo, Lindongse, no reconozco este compromiso. Le imploro, joven señor, que lo retire. No lo reconoces. Esto lleva el sello del Clenlin y la firma del Clenlin.
La evidencia es irrefutable. ¿Quieres arruinar la reputación de integridad centenaria del Plenlin? Con el sello y la firma, este matrimonio debe suceder. Debido a un matrimonio, ofender a la mansión del rey Beiliang no vale la pena. Hay otra manera. Cómete el contrato matrimonial. Entonces no habrá pruebas. Cómetelo todo. Lin Fan, ¿qué estás haciendo? Es el contrato matrimonial de mi hermana y el joven señor. Contrato matrimonial. ¿Qué contrato matrimonial? No se preocupe, joven señor, sin el contrato matrimonial, este matrimonio sigue en pie. Sin un contrato matrimonial, ¿cómo puede haber un matrimonio? Pero el joven señor dijo, sin evidencia. Yanting, no vayas demasiado lejos. Demasiado lejos. El otro día alguien habló mal de mí a mis espaldas. Le corté la lengua en el acto. Ayer vi a alguien feo en la calle. Me pareció repugnante. Lo que me hasta dejarlo irreconocible. Es demasiado matar a un tonto hoy. No demasiado, por supuesto que no es demasiado. Ser asesinado por el propio joven señor es la buena fortuna del Lin Fan. Tonto, ven aquí. Deja que el joven señor te mate. ¿Quién va para allá? ¿Quieres que vaya? Lo entiendo. Se va. Estás buscando la muerte. Lin Fan. Papá, No te preocupes. No puede lastimar al Lin Fan. Tan ansioso por tu noche de bodas, te impediré convertirte en un hombre. Idiota estúpido, te atreves a herirme, córtalo en pedazos. Dáselo a los perros, esperen. Todos los presentes lo vieron. El joven maestro se topó con él solo. ¿Qué tiene que ver con Lin Fan? Sí, te lo merecías. Joven maestro, permítame darle un consejo. Vaya a ver a un médico inmediatamente. Tal vez todavía pueda salvarlo. Lin Dong-se-tu. Estás decidido a proteger a este tonto. Solo estoy haciendo lo que debo. Bien. A partir de hoy, la mansión del rey Beiliang y la familia Lin son irreconciliables. Inmortal sin descanso. Tú, tonto. No creas que te saldrás con la tuya. Este maldito tonto. Todo esto es tu culpa. mamá, esto no tiene nada que ver con Lin Fan. Ziyu, el joven maestro está realmente enojado. Tienes que suplicarle. De lo contrario, la familia Lin está condenada. Hermana, eres la mujer más hermosa de Yuzhou. Y has permanecido casta por más de 20 años. El joven maestro tiene gusto por ti. Con tal de que lo complazcas esta noche. Nuestra familia Lin sobrevivirá. Hermana, no tengas miedo. Chao Fan te protegerá para siempre. Tú probablemente ni siquiera sobrevivirás esta noche. Maldito tonto, nunca te detienes. ¿Vestir de negro te convierte en Nonsua? No eres digno. Nuestra familia Lin está en este estado. Todo por tu culpa. Maldito ingrato, la familia Lin te crió durante 2 años para nada. ¿No eres mejor que un perro guardián? Basta, no les dije a todos que se callaran. ¿Me equivoco? Esa es la mansión del rey Beiliang. Controlan las tierras circundantes. Hay 100.000 soldados. Nuestra pequeña familia Lin. Ofender a tal poder ¿significa muerte segura? Papá, llevas mucho tiempo inconsciente. Estás confundido, él es un tonto. Lin Fan no es el Nonshuai. ¿Qué acabas de decir? Joven maestro, no se preocupe. Mi hermana definitivamente se casará con usted. Y este tonto definitivamente morirá. Joven maestro, por favor no permita que esto dañe la armonía entre nuestras familias. Si todos somos familia. ¿Qué tal esto después de esta noche? Haré que alguien ate a este tonto Lin Fan. Entonces, joven maestro, puedes matarlo. Como quieras. Su estatus es demasiado bajo, su fuerza demasiado débil. Matarlo me ensuciaría las manos. Dejaré este trabajo sucio a alguien más. Entiendo, iré ahora mismo. No te apresures.
Están aquí. Siento haberles hecho esperar. No puede ser alguien de Wokou, ¿realmente ha venido? Estamos condenados. La batalla en la arena está programada para las 8. No llegas tarde. 2 años después de la batalla de la frontera norte, Lon Suai sigue cautivando. Este tonto no sabe hablar. Un tonto es un tonto. Todo ha terminado. Ambos lados están listos. Sube al escenario y lucha. ¿Por qué Wokou no sube al escenario? Es la reputación de Lon Suai la que asusta a Wokou. No se atreven a subir. El dios de la guerra de Wokou nunca teme a la batalla. Pero antes de eso, queremos devolver algo. La espada decorada con dragones suena como un dragón errante. Esta es la espada rugido del dragón, la espada de Lon Suai. Hace 2 años el Lon Suai usó esta espada para romper la línea de defensa de nuestro país. Cada vez que salían, perdían 100.000 soldados, asustando a nuestros soldados. Incluso colgó esta espada sobre nuestra frontera norte, rompiendo la moral de nuestro ejército. Esto sentó las bases para la victoria en la Guerra del Norte. Esta espada es la vergüenza de nuestro país. Esta batalla es un demonio en los corazones de nuestros soldados. Por lo tanto, nuestro país implora al Lon Suai que desenvaine esta espada y luche contra nuestro dios de la guerra, porque este tonto no toma la espada. La espada rugido del dragón tiene un espíritu y corta hierro como barro. Nadie en el mundo, excepto el Lon Suai, puede desenvainar esta espada. Incluso si este tonto toma la espada, solo se está humillando a sí mismo. Cállense todos. Hace 2 años, el Lon Suai fue emboscado por mi padre y cayó en un abismo sin fondo. Su cuerpo se hizo pedazos. El que respondió al desafío es solo un tonto que se parece al Lon Suai. No tienes que preocuparte, todo va según lo planeado. Feliz cooperación. ¿Por qué el Lon Suai no toma la espada? Podría ser que tiene miedo. Insolente. Lon Suai colgó la espada del dragón en la defensa norte de Wokou para mostrar el poder de nuestro reino del dragón y reprimir a los Wokou, como unas pocas palabras tuyas. Hacer que el Lon Suai saque la espada y pelee. Un derrotado tan presumido. Aunque no quiero admitirlo, parece ser cierto. ¿Qué tal esto? Si Lon Suai la desenvaina y aceptar esta batalla, nuestro país cederá 300 millas al norte. Y prometemos que no invadiremos durante 10 años. Lon Suai, ya que Wokou está tan ansioso por morir, deberías concederle su deseo. Y esta batalla también suma 300 millas al reino del dragón y garantiza 10 años de paz. Es algo verdaderamente grandioso. Lon Suai, desenvaina y sube. desenvaina y sube. ¿Por qué el Lon Suai duda en subir al escenario? ¿Es que no te atreves? ¿O que no puedes? ¿Qué quieres decir con eso? Se rumorea que el Lon Suai desapareció hace 2 años. Por eso, el reino del dragón sigue perdiendo. La línea de defensa norte ha retrocedido una y otra vez. Desesperados. La propiedad de Yunzhou se decidirá mediante esta batalla en la arena. Entonces, el Lon Suai frente a nosotros es un impostor. Tonterías. ¿Cómo podría el Lon Suai ser falso? Acabo de enterarme. Si los rumores son verdaderos o falsos, no importa. Pero la batalla de hoy concierne al control de Yunzhou. Es inevitable. Lon Suai, por favor, suba al escenario. No pierda el tiempo de todos. Esto es malo. El dios de la guerra de Wokou sube a la torre. Esta batalla es inevitable.
Todo es culpa de este tonto, no pudo asustar a Wokou. ¿Cómo podía este tonto ser rival para el dios de la guerra de Wokou? Uy, NGR, esta batalla está definitivamente perdida. Si Junzou cae en manos de Wokou, nosotros, todos nos convertiremos en cautivos. Joven señor, sálvenos. Solo usted puede salvarnos ahora. Joven señor, siempre y cuando nos lleves lejos de Junzou. Definitivamente te casaré con Ziyue. Aunque signifique ser sirvienta, la dejaré que te sirva bien. Mamá, ¿de qué estás hablando? La familia Lin no es nada. Ven aquí rápidamente, y ruega al joven señor que se case contigo por piedad. Par de desgraciados. ¿Cómo pudo la familia Lin humillarse así? Mi hija, la hija de Lin Dongse, nunca se rebajaría a rogar a otros. Junzou está por perderse. ¿Quién eres? Tú, papá, deja de ser tan terco. Si vuelves a enfadar al joven señor, todos moriremos. Soy tu propio hijo. Me encanta oír eso. Ladra como un perro. Guau guau. Cuando Junzou caiga. Sígueme, gracias, joven señor. Una belleza tan delicada. Es un desperdicio hacerla una sirvienta. Hace un poco de frío últimamente. Calienta mi cama. Es un honor que el joven señor la desee. Me aseguraré de que Ziyue te caliente bien la cama. Que mi hermana esté con el joven señor. Es una bendición de 3 vidas. Deja de soñar. Incluso si Junzou cae y la familia Lin declina, nunca me rebajaré. De acuerdo, mucha personalidad. Es más interesante conquistar a alguien así. Sois todos malas personas. No intimidéis a mi hermana. Tonto, buscas la muerte. ¿Qué tiene de especial sacar la espada? No es nada especial. Tengo muchas espadas en casa. ¿Quién le teme a quién? Este tonto no cree que la espada rugido del dragón sea un juguete, ¿verdad? A juzgar por sus palabras, realmente lo cree. Escuché que alguien lamió tu pie izquierdo antes. Si puedes desenvainar la espada del rugido del dragón, yo frente a todos me arrodillaré y lameré tu pie derecho. Bien, me encanta que la gente me lama los pies. ¿De verdad me lamerás el pie? Tonterías. Con el estatus del joven señor, su palabra es ley, no se puede retractar. Te mentiría a ti, un tonto. Pero si no puedes desenvainarla, te descuartizaré en el acto. De acuerdo. Una palabra dada es una deuda. Xiaofan. Viejo amigo, has esperado bastante. La sacó. Lo saqué, sí. ¿Cómo es esto posible? Ahora tienes que lamerme los zapatos. Imposible, esta espada debe estar manipulada. ¿Cómo pudo sacarla? Joven señor, lámelos. Cállate, soy el hijo del digno rey Beiyan. Mi estatus es tan noble. ¿Cómo podría lamer tus pies? ¿Crees que soy tan estúpido como tú? ¿Estás seguro? Joven señor, esto. Lamer pies es muy divertido. Linfar, estás cortejando a la muerte. Lin Dongse, te atreves a bloquearme. Joven señor, esto es Junzou. No el territorio del rey Beiyan. Soy el digno gobernador de Junzou, ¿por qué no me atrevería? Ese viejo Lin Dongse ha recuperado su poder. Olvídalo, un dragón no reprime a una serpiente. No hace falta enfrentarse a él ahora. Eres realmente cruel. Desenvainaste la espada del rugido del dragón. Sube al escenario y lucha. ¿Cierto? Olvidé mencionar que esta es una lucha a muerte. Solo el vencedor saldrá vivo de la arena.
¿Cómo ha podido pasar esto? Significa esto, si pierde ese tonto Lin Fan, morirá en la arena. ¿No sería mejor? Ese tonto ha ofendido al joven señor repetidamente. Muriendo en la arena, la ira del joven maestro se calmará, y no se desquitará con nuestra familia Lin, ¿verdad? Porque me miras. No estoy equivocado. Ofender al joven señor es una sentencia de muerte. Un verdadero guerrero. Nunca teme a la muerte. Long Shuai, por favor, suba al escenario. De acuerdo. Ya que insistes en buscar la muerte, te concederé tu deseo. ¿Cree él que un combate a muerte es un juego? A veces realmente envidio a este tonto. Chofan esta batalla en la arena. No luchemos, volvamos a casa, de acuerdo. Hermana, no seas tonta. Si él no sube, ¿qué pasará con Yunzhou? ¿Qué pasará con nuestra familia Lin? No puedo simplemente verlo ir a la muerte. Además, incluso si sube, no cambiará nada. Hermana, no estés triste. No estarás guapa si estás triste. Linceta Higo, estás decidida a proteger a este tonto. Si él no sube, tú subes. Bien, iré. Piérdete. Hermana, ¿estás bien? Zeta Higo, estás bien. Tranquilo, estoy bien. El niño huele a leche, no tan limpio como tú. ¿Te atreves a desafiarme? Esta mirada es aterradora, tan familiar. Él es el Long Shuai. No. Un tonto ingenuo como este. No podría ser el temible Long Shuai. Debo haber estado viendo cosas. Dije, has terminado de hacer el tonto. No, si quieres pelear, entonces pelea. Deja de perder el tiempo. Si esto sigue así, mejor ríndete y termina de una vez. Joven señor, usted es miembro de la familia imperial. ¿Cómo levantar la moral de los Wokou? Solo estoy diciendo la verdad. Padre, el joven señor tiene razón. No podemos ganar de todos modos. Podríamos rendirnos. Nos ahorra levantar la moral de los Wokou. Cállate. Eres un chiste. ¿Quién dice que nos rendimos? Hermana, mira cómo te vengo. Una vez que este tonto muera, Yunzhou pasará a manos de Wokou. Para entonces espero que Wokou cumpla su promesa. No se preocupe, joven señor. Wokou definitivamente ayudará al rey Lilian a lograr grandes cosas. Lograr grandes cosas es solo una parte, la segunda parte es... Joven señor, eres tan malo. Este tonto incluso puede posar. Nada mal, nada mal. No vio dibujos animados para nada. Es una pena que ya no pueda verlos. Date prisa y hazlo. Abajo. El dios de la guerra Wokou no es más que esto. Increíble, el tonto ganó. ¿Por qué me estás pellizcando? ¿Duele? ¿No es un sueño? Eso es genial, Xiaofan. Eso es estupendo, estás bien. Te dije que les daría una lección por ti. Esa pelea no cuenta, no cuenta. La espada del rugido del dragón de Long Shuai tiene un espíritu. El espíritu de la espada controlaba la espada del rugido del dragón. Así mató al dios de la guerra Wokou. ¿Qué tiene que ver contigo? Ya veo, no me extraña que este tonto pudiera ganar. Pero yo soy el Z en Long Shuai. Use mi espada. Maté al dios de la guerra Wokou. Wokou. ¿Hay algún problema? ¿Cómo podría un simple dios de la guerra Wokou ser rival para el Long Shuai? Ser asesinado instantáneamente por una flecha es lo más natural.
Además, el Long Shuai no usa la espada del rugido del dragón. Se supone que debe usar una espada corta Wokou inferior. Si él fuera realmente el Long Shuai, estaría bien. Pero es un impostor. Incluso si derrotó al dios de la guerra Wokou. Esta batalla en la arena no cuenta. Yuan-Tin, ¿qué tonterías estás diciendo? Son tonterías. Lindong-se, no lo sabes en tu corazón. Tú. Joven señor, ¿es eso cierto? Por supuesto, este tonto se llama Lin Fan. Es un sirviente de la familia Lin. Menos listo que un niño de 3. Alguien como él. Como podría ser el dios de la guerra. Todo aquí hoy es falso. Es todo una actuación. Que Wokou se retire sin luchar. Que renuncien al control de Yunzhou. Lin Qing, joven maestro de la familia Lin. Son falsas las palabras que acabo de decir. No, no, no. ¿Y tú qué? Ya veo. Afortunadamente el joven señor habló con rectitud, de lo contrario, me habrían engañado. Dado que el Long Shuai no asistió a la batalla en la arena. Declaro que Wokou ha ganado esta batalla en la arena. Yunzhou pertenecerá a nuestro país. Eso es una completa tontería. Yo, Lindong-se, puedo jurar por mi título de gobernador de Yunzhou. Lin Fan es el genuino Long Shuai de la nación. Xiao Fan. ¿Es cierto esto? Por supuesto. Soy el Z en Long Shuai, asesino de malhechores. Me asustaste hasta la muerte. Realmente pensé que este tonto era el Long Shuai. Risible. Solo eres un gobernador de Yunzhou. Lo juro por el nombre de la mansión del rey Baijian. Él es un absoluto impostor. El joven señor insiste en que Lin Fan se está haciendo pasar por el Long Shuai. Pero hay alguna prueba. He pasado la mitad de mi vida en guerra. Y he servido bajo el mando del Long Shuai. ¿Cómo es su rostro? Lo sé mejor que nadie. Es de hecho este rostro. Además de eso, la espada del rugido del dragón es la espada personal del Long Shuai. Solo el Long Shuai puede controlarla. Solo el Long Shuai puede sacarla. Todo el mundo lo sabe. Irrefutable. Estos 2 puntos prueban que él es el Z en Long Shuai. ¿Y qué hay de ti? Soy el Z en Long Shuai. ¿Quién se atreve a ofenderme? Hurra. Los malos están muertos. Solo quedas tú. Long Shuai, perdóneme. Si quieres clemencia, anuncia ya los resultados de la batalla. Nuestro país perdió la batalla de hoy. La propiedad de Yunzhou pertenece al Reino del Dragón. Nuestro país no tiene derecho a interferir. ¿Algo más? Además, nuestro país está dispuesto a retroceder la frontera norte, 300 millas. De ahora en adelante, no invadiremos durante 10 años. Espera. ¿Cuáles son sus órdenes, Long Shuai? Si desenvainas de nuevo, Wokou perecerá. Eres un traidor. Eres un traidor. Si vuelves a decir tonterías, los mataré a todos. Fuera de aquí. ¿Por qué le diste la espada del rugido del dragón? Pequeña espada me dijo que quería volver a asustar a los malos y que ya no podía jugar conmigo. Parece que Yuan-Tin tenía razón. Fue el espíritu de la espada rugido del dragón. Ayudó a Xiao Fan a ganar y repeler al estratega Wokou. Por suerte, papá reaccionó a tiempo y asustó a Yuan-Tin para proteger el secreto. No te pongas arrogante. Ya veremos. Joven señor, espere. La batalla en la arena de hoy concierne a la vida y la muerte de Yunzhou. No solo no ayudó al joven señor, sino que repetidamente habló a favor de los Wokou. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué intenciones tengo? Solo estoy siendo justo.
Si informo al rey de lo que ha sucedido hoy, me pregunto si le creerá a usted, joven señor. Solo con un don nadie como tú se atreve a controlarme. Te diré algo. Mi padre está en Yunzhou. Puedes ir a quejarte al rey. Sufre las consecuencias. Me estás amenazando. ¿Y qué si lo soy? Joven señor, todo es un malentendido. ¿Cómo podríamos denunciarte? Para la batalla en la arena de hoy. Todo el crédito por la victoria es para el joven señor. Incluso si se informa al rey, se estará informando de los grandes logros del joven señor. Lindongse. Porque no te meas y te miras a ti mismo. Solo tú. ¿Qué derecho tienes a controlarme? Idiota. ¿Te atreves a golpearme? No querías una lección, te estoy ayudando. Mi padre es el rey de Beiyan, el hermano del rey. ¿Aún te atreves a golpearme? Al diablo con tu rey de Beiyan. Soy el Largo Shuai superior al rey de Beiyan. Cogedlo. Alto. El Long Shui está disciplinando al joven señor en nombre del rey de Beiyan. ¿Cómo te atreves a interferir? Impostor, te recordaré. ¿Quieres más todavía? Eso está bien. Papá. ¿Causará esto problemas? No te preocupes, el Long Shui conoce sus límites. Esto es un poco demasiado, ¿no? ¿Qué hacen todavía ahí parados? Lleven al joven señor al hospital. ¿Aún te atreves a mirarme con furia? No. Vamos rápido. Chaufan, te estás divirtiendo con tu hermana. Sí. Entonces quieres quedarte con tu hermana para siempre. Debería decírselo. No puedo decepcionarla. Debido a la batalla en la arena, tenía que seguir haciéndome el tonto y ocultando mi identidad. Ahora es el momento de sincerarme. Zeta y Yue en realidad yo. Ziyue. Finalmente estás aquí, todos te estaban esperando. Shanxin. Todos. Mi belleza número 1 de Yunzhou. No lo has olvidado, ¿verdad? Hoy es el 60 cumpleaños del maestro Xu. Han pasado tantas cosas últimamente que lo olvidé. Lo siento mucho. Encontraste el lugar correcto, aunque lo hayas olvidado no te creo. Eres el asistente de Yue, ¿verdad? No se te necesita aquí. ¿Fuera? Shanxin, ¿cómo puedes decir eso? Chaufan no es un asistente. Bien, lo entiendo. Chaufan, hermana va a celebrar el cumpleaños del maestro. ¿Quieres ir? Sí. Bien. ¿Nuestra gran belleza Ziyue ha llegado? Hoy es el 60 cumpleaños del maestro Su. Todos los presentes son los preciados estudiantes del maestro Su. Y los talentos de élite de Yunzhou. Como se coló aquí un idiota necio. Así que él es aquel cuya inteligencia no es mejor que la de un niño de 3 años, que se ríe tontamente todo el día. Vestida con harapos. Probablemente sacados de un cubo de basura. ¿Cómo se atreve a mostrar su cara aquí? Shenxi no tiene sentido común. Alguien como este merece sentarse a la misma mesa con nosotros. Hermano Chen. Ya detuve a este tonto afuera. Pero insistió en pegarse a Ziyue. Como una sanguijuela. No puedo quitarme de encima. Shanxin, no digas tonterías. Eso no es lo que pasó. Zhi Yue. Sé que has sido bondadosa desde la infancia y no puedes soportar ver sufrir a los demás. Pero este necio que no tiene ni inteligencia ni estatus no merece tu compasión. ¿Alguien? Echa a este idiota. ¿Quién se atreve? Chaufan, vámonos. Ziyue. No es fácil para todos reunirse. No seas aguafiestas. No me interesan este tipo de reuniones. Zhi Yue. Sé que no te gustan este tipo de ocasiones. Pero hoy es el banquete del 60 cumpleaños del maestro Su. Tú también deberías decir unas palabras para desearle longevidad. Vamos.
Fui demasiado lejos con mi broma de hace un momento. Me castigaré con una bebida. Eso fue divertido. Ese mocoso que estás haciendo. Solo estaba bromeando contigo. Que no aguantas una broma. Para hacer sonreír a una belleza como no iba a aceptar una broma. Ziyue. Vamos. Hace mucho que no nos vemos. Seguro nos volvimos extraños. Permítanme presentarles a todos. Acabo de empezar una empresa. Acaba de salir a bolsa. Patrimonio neto, no mucho. Solo 1.000 millones. Yang Ling ahora es un discípulo del santo médico del Reino del Dragón. Sus habilidades médicas son trascendentes y ahora muchas compañías farmacéuticas compiten para invitarlo como consultor. Impresionante, impresionante. Su Beichen es nuestro monitor de clase. Ayer, acaba de tomar el control de la familia Su del viejo maestro Su. Es el líder más joven. Casi 100 años. El delegado de la clase es impresionante. Zeta y yo originalmente planeé ir a la casa de la familia Lin ayer para mostrar mi apoyo, pero en ese momento, el viejo insistió en entregarme la familia Su, así que no pude ir. Te pido disculpas por esto. Zeta y yo estás aún más hermosa que antes. ¿Estás loco? Su Beichen. Xiao Fan es solo un poco infantil. No hay necesidad de ser tan duro. Digo, soy un niño. Solo tengo 8 años. Mocoso, te mataré. Mocoso, ¿te atreves a ponerme una mano encima? Voy a destruir. ¡Qué animado! Hola a todos. Hola, maestro. Hola, maestro. Hola a todos. Al verlos a todos. Me acuerdo del pasado. En un abrir y cerrar de ojos han pasado tantos años todos ustedes. No me han hecho preocupar en vano después de todo. Incluso recordaron mi cumpleaños. Gracias a todos. Felicidad como el mar y longevidad como la montaña. Felicidad como el mar y longevidad como la montaña. Felicidad como el mar y longevidad como la montaña. Gracias a todos. Siéntense. Los deseos de cumpleaños por sí solos no son suficientes, también tiene que haber regalos, aunque el maestro Xu se ha jubilado. Su corazón todavía está con la escuela. En nombre del maestro Xu, he donado 10 autobuses escolares a nuestra alma mater. Es como ofrecer flores a Buda. Maestro Su. Esta es una píldora de longevidad que refiné personalmente. Después de tomarla, vivirás fácilmente más de 100 años. Bien, bien, bien. Ziyue. Me pregunto qué regalo le has preparado al maestro Xu. Maestro Su, vine con prisa hoy. Y olvidé preparar un regalo. Aquí tienes 1 millón como regalo. ¿Cómo se puede intercambiar dinero entre un maestro y un estudiante? Ziyue, debes ser castigada por esto. En la escuela. Tú y el hermano Chen, una la belleza de la escuela y el otro el galán de la escuela. Eran la pareja dorada de nuestra escuela. ¿Qué tal si hoy como castigo tú y el hermano Chen beben vino en copas cruzadas? ¿Qué te parece? Shensin, no provoques problemas. Solo trato de animar las cosas. Hace mucho que no nos vemos. Solo trato de crear un poco de ambiente. Sí, vino cruzado. Vino cruzado, vino cruzado. Vino de copas cruzadas, vino de copas cruzadas. ¡Ey! Zeta y yo, la atmósfera es perfecta. Parece que no tenemos más remedio que hacerlo. Espera. ¿Quién dijo que no preparamos un regalo? Este es el regalo que preparamos. Después de usarlo, serás inmune a todos los venenos. Renovado y vigorizado.
Y después de realizar la técnica Swantian Yin-Yang, el núcleo de Jade del antiguo Jade de bloqueo del alma se hizo añicos. Pero para proteger a un anciano, debería ser más que suficiente. Un trozo de Jade roto aún puede proteger de todas las enfermedades y refrescar la mente. Parece que fue recogido de un montón de basura. Debe haber sido recogido de la basura. Combina con su atuendo. Realmente combina. Ey, no te rías, tonto. Este Jade roto es un tesoro, ¿cierto? Las cosas que Xiaofan recogió del basurero no se pueden regalar. Como dice el refrán, una pluma de ganso enviada desde 1000 millas de distancia. El regalo es pequeño, pero el sentimiento es profundo. El valor de un regalo es secundario. Lo que más importa es el corazón. Anciano, por favor, eche un vistazo. Esto es hielo del alma. Anciano, buen ojo. Y ese Jade está hecho de hielo del alma milenario. Hielo del alma milenario. Realmente hielo del alma milenario. Que yo sepa. 1 gramo de hielo del alma milenario vale millones. No solo no tiene precio, sino que tampoco está disponible. Un colgante de Jade completo como este. Tú, un pobre niño apestoso. ¿Cómo podrías tener semejante tesoro? Un tesoro que vale decenas de millones. ¿Cómo podrías estar usando ropa de vendedor ambulante? Es solo un tonto. Creer es perder. Xiaofan, ¿dónde conseguiste este Jade? Un viejo taoísta me lo dio. Me dijo que este Jade puede salvarme la vida en momentos críticos. Sigue inventando. ¿Es real o no? Deja que el anciano lo use y lo averiguaremos. Maestro. Maestro, ¿qué pasa, maestro? Maestro Su, Maestro, ¿estás bien? ¿qué pasa? Maestro, ¿está bien? Maestro, ¿está bien? Maldito tonto. ¿Envenenaste al maestro Su con Jade? Estás tratando de matarlo. Subecha, no digas tonterías. Zeta Yue mira de cerca. Es un asesino. Mira lo que le ha hecho al maestro Su. Se siente tan bien. Justo ahora. Expulsé toda la energía sombría que se había acumulado en mi cuerpo a lo largo de los años. Me siento renovado ahora. Ni siquiera el bastón. Ya no me molesto en apoyarme en él. Xiaofan, tu regalo es muy bueno, me gusta mucho. Maestro Su podría ser solo una coincidencia. Este Jade es tan milagroso. Está tallado en hielo de alma milenario. Rachel, necesitas ser magnánimo. De lo contrario, ¿cómo puedes lograr algo? ¿Oíste eso, tacaño? Siéntate. Maestro Su, sé que le gusta la porcelana. Así que le preparé un regalo especial hoy. Esta es la porcelana Qinghua de la dinastía Song. Un hallazgo excepcional. Vale 30 millones. La familia Su es de hecho la familia número 1 en Yuzhou. Gastan casualmente 30 millones. Solo este jarrón azul y blanco, sino también el brazalete en la mano del The maestro film was Xu. translated Todos fueron regalos and invaluables de narrated su by Geichen. M-Media. De acuerdo. Este jarrón es tan hermoso. No se parece al jarrón de mi habitación. Xiaofan, no digas tonterías. No estoy diciendo tonterías. Mira, ese jarrón es tan liso. Parece que se acaba de hacer. Un tonto es un tonto, no ha visto el mundo. Esta es una auténtica porcelana azul y blanca de la dinastía Song. Porcelana azul y blanca de la dinastía Song recién hecha. Xiaofan, no digas tonterías. No estoy diciendo tonterías. Este jarrón realmente se acaba de hacer. Mi familia Su viene del mundo de las antigüedades. En tasación, la familia Su es la número 1.
Si digo que es de la dinastía Song, es de la dinastía Song. Este es mi único pasatiempo. Todavía tengo buen ojo. Maestro Su. Xiao Fan no quiso decir nada con eso. Simplemente dijo algunas tonterías casualmente. Por favor, no te lo tomes a pecho. No estoy diciendo tonterías. Este jarrón se volverá negro cuando se enfríe. Tonto apestoso lleno de tonterías. Lárgate. Sube-chan, Xiao Fan no tiene malicia. ¿Por qué estás tan agitado? No estoy agitado. Es este tonto apestoso diciendo tonterías. Diciendo tonterías. Si se queda aquí más tiempo, solo interrumpirá todo el salón de banquetes. Hoy es el banquete del 60 cumpleaños del maestro Su. Afectará el estado de ánimo del maestro Su. Xiao Fan hermana te dará dinero. Sale y compra algunos dulces de acuerdo. Date prisa y sácalo de aquí. Se volvió negro, se volvió negro. Es cierto. No se escucha mi astucia, no escucha mi explicación. Estaba momentáneamente confundido. Realmente no sé nada. En ese caso ven a mi casa mañana. Lo que quieras puedes tomarlo. Olvídalo, olvídalo. Todos tienen un momento de ceguera. Abuelo, tu brazalete es tan hermoso. Lo compraste con ese jarrón. Basta. Te dije que te quedaras quieto. Date prisa y sácalo de aquí. Espera. Sube-chan, porque siempre estás apuntando a Xiao Fan. Solo estoy manteniendo el orden en este banquete. ¿No crees que por las tonterías casuales de un tonto, crees que yo he estado usando falsificaciones para engañar al maestro Su todos estos años? Estoy dispuesto a creerle. No acaba de probar la autenticidad. Lo de ahora fue solo una coincidencia, una coincidencia. Yo, el jefe de la familia Su. ¿Cómo puedo ser calumniado por un tonto? Ya sea una calumnia o no una prueba, lo dirá. Maestro Su, ¿qué piensa? Maestro Su, tenemos tantos años de relación maestro-alumno. No engañaría a nadie y mucho menos a usted. ¿Crees las tonterías de un tonto por encima de mí? El oro verdadero no teme al fuego, a menos que tengas la conciencia culpable. Yo, ¿cómo podría tener algo que ocultar? Hermano Chen, eres el jefe de la familia Su. Un hombre recto no le teme a una sombra inclinada. ¿Por qué no lo evalúan delante de todos? Para que este tonto deje de decir tonterías. Si no hablas, nadie pensará que eres mudo. ¿Es negro otra vez? Todos miran. Maestro Su, por favor, escuche mi explicación. Es negro. Estaba confundido. Realmente no sé nada. Si fue un lapsus momentáneo. ¿Por qué se le dan todas las antigüedades al maestro Su? Son todas falsas. Falsas, todas falsas las de mi casa. Sube-chan te trató como su propio hijo. Tú en realidad me engañaste con falsificaciones. Maestro Su. Rápido. Dios mío. Maestro Su. ¿Cómo está? Su chi está estancado. Su sangre está subiendo al corazón. Me temo que no hay nada más que pueda hacer. Bien. Tonto estúpido, hiciste que el maestro Su se desmayara de la ira. Sube-chan, tú fuiste el primero que dio las antigüedades falsas. Hiciste que el maestro Su colapsara. ¿Qué tiene que ver con Xiao Fan? Le di falsificaciones al maestro Su. Siempre estaba muy feliz. Si este tonto no lo hubiera expuesto, ¿cómo pudo el maestro Su enfurecerse tanto? Ahora se ha desplomado. Hermana, no tengas miedo. Si me dejas pinchar a este anciano con agujas, despertará. Idiota. No solo eres ciego, sino también sordo. ¿No oíste a Yanlin decir que no sirve de nada? Es el preciado discípulo del santo médico del reino del dragón. ¿Te atreves a cuestionar sus habilidades médicas? ¿Oíste, imbécil? Xiao Fan, sé bueno, no digas nada más. Hermana, créeme. Debes creerme. Si no me dejas ir, será demasiado tarde. De acuerdo. Te creo. Sube-chan. Déjalo intentar. Asumiré la responsabilidad si pasa algo. Zeta y Yue, has pasado demasiado tiempo con ese tonto, y te has contagiado. Si puedes salvar al maestro Su, me beberé el agua del inodoro.
Estoy perdido. Podría haber vivido unos días más. Por este idiota me pincharon con agujas. El maestro Su podría no pasar de la noche. Maestro Su oyó todo eso, ¿verdad? Fue la acupuntura aleatoria de ese idiota, la que te hizo daño. No tiene nada que ver conmigo. No me busques esta noche. ¿Cómo puede su Beichen decir tal cosa? Admito. Las antigüedades que le di al maestro Su eran todas falsas. Pero la muerte del maestro Su fue causada por esta acupuntura aleatoria del idiota. No tiene nada que ver conmigo. Maestro Su. Sin pulso. ¿El maestro Su está muerto? ¿Esto es un funeral o un banquete de cumpleaños? Este tonto ha causado un gran desastre. Todos lo vieron. La muerte del maestro Su se debe a la acupuntura aleatoria de este idiota. No tiene nada que ver conmigo. Éramos compañeros de clase. Debes testificar por mí. Hermana, no te preocupes. El abuelo despertará pronto. Xiaofan, no hables todavía. Mientras nadie se haya dado cuenta. Sigue mi ejemplo. Vete lo más lejos posible, abandona Yunzhou. El dinero de la tarjeta es suficiente para que vivas el resto de tu vida. Si te atrapan, di que te obligué. Asumiré toda la responsabilidad. Estás loco. Es solo un tonto. Xiaofan es tonto, pero tiene un corazón verdadero. A diferencia de algunas personas que engañan a su maestro y eluden la responsabilidad. Hermana. Xiaofan no se irá. Donde quiera que estés, yo estaré allí. Y realmente he curado al abuelo. Ya está muerto. ¿Cómo puede ser revivido? Por eso es un tonto. ¿Verdad, Yanlin? Esto es... Pulso estable, respiración uniforme, el maestro Su está bien. Narrated by M Media. Podrían ser estas las legendarias 9 agujas de la muerte. Dios mío, esto incluso puede revivir a los muertos. ¿Es un tonto o un dios? Imposible, absolutamente imposible. El maestro Su estaba claramente muerto hace un momento. No tenía pulso. ¿Cómo puede estar vivo de repente? Yanlin vuelve a tomarle el pulso. ¿Estás seguro de que no fue un diagnóstico erróneo? Maestro Su, golpe hasta a la persona equivocada. No me equivoqué de persona. Te golpeé a ti tú. Bestia desagradecida y sin corazón. Todos estos años siempre he hablado bien de ti. Y tú, me engañaste con un montón de falsificaciones. Viéndome morir. No estabas pensando en salvarme, sino en eludir la responsabilidad. Eres realmente escoria. Y el resto de ustedes por lo general tan respetuosos con su maestro. Pero tan pronto como sucede algo, todos se apresuran a criticar. Antes les enseñé a todos en vano. Maestro Su, sé que me equivoqué. Sabemos que erramos, maestro. Sabemos que erramos, maestro. Xiaofan, gracias. Si no fuera por ti esta noche, estos viejos huesos míos se habrían roto esta noche. Xiaofan, ven a sentarte aquí. Eres el protagonista de hoy. Te acompañaré. Xiaofan no se atrevería. Dije que te sientes, así que siéntate. Veamos quién se atreve a decir lo contrario. ¿Por qué no te has ido todavía? Maestro Su, ¿qué quiere decir con eso? Mi banquete de cumpleaños de hoy no puede acomodar al jefe de la familia Su. Vámonos. Maestro Su, ¿qué quiere decir? Te lo mereces, pervertido. Y de Ayuta, no tienes derecho a hablar aquí. Recuerdo que dijiste antes que no te irías hasta que te bebieras toda el agua del inodoro, ¿verdad? No lo olvides. ¿Y cuál es tu reacción? ¿Qué pasa? Rápido. Ey, date prisa. Que venga alguien rápido, joven maestro. Joven maestro, deténganme. Deténganlo. Joven maestro, joven maestro. De verdad se fue. Vaya.
No va a bebérsela de verdad, ¿verdad? Eso es asqueroso. No se lo bebió de verdad, ¿verdad? Déjenlo en paz todos. Brindemos todos por el maestro Su. Vamos, no pienses solo en brindar por mí. Este brindis es primero para Xiaofan. Al maestro Su Yaofan. Por el maestro Xu por Xiaofan. Eso es tan asqueroso. Eso es tan asqueroso. ¿Cómo? Me veo bien. Te ves hermosa como un ser celestial. Xiaofan, te has vuelto malo. Ahora te estás volviendo astuto con tus palabras. Zeta y Yue hablo en serio. Eres más hermosa que un ser celestial. Muy bien, entremos. Madre. Después de esta noche, nuestra familia Lin se elevará. Ya no estará confinada a este pequeño Yuzhou. Madre. Linkin, ¿Cómo se esperaba de mi hija eclipsando a todos? ¿Qué haces aquí? Esta no es una caseta de perro. No hay sobras para ti aquí, regresa. madre, ¿qué estás diciendo? Se equivoca, madre. Clanes de Yuzhou reunidos esta noche. Es solo un sirviente. Y no muy brillante si asusta a alguien. Dañará la reputación de nuestra familia Lin. Tonto. No hay lugar para ti aquí. Ahí es donde perteneces. Fui yo quien derrotó al dios de la guerra Wokou en la batalla de la arena de ayer. Salvé a tu familia Lin. Y a todo Yunzhou. Por eso estamos celebrando este banquete. Hoy soy el anfitrión y ustedes son los invitados. Estás tratando de usurpar el papel del anfitrión. Desagradecido. Te crié durante 2 años. ¿Cómo te atreves a gritarme así? Linfan tiene razón. Este banquete era para él. Y la familia Lin crió a Linfan durante 2 años. No tiene nada que ver contigo. Ziyue. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? Solo dije lo que debía decir. Tú todavía le estás sosteniendo la mano. Así es, me gusta Xiaofan. De ahora en adelante, siempre tomaré su mano. Y no dejaré que nadie lo acose. Debo estar oyendo cosas. La hija mayor de la familia Lin, la mujer más hermosa de Yunzhou, se enamoraría de un tonto. Que alguien me pellizque. Debo estar soñando. Me vas a matar. Déjame decirte. Si no fuera porque eres la madre de Zeta y Yue, con tus acciones, te haría arrepentirte por el resto de tu vida. ¿Estás bien? Estúpido idiota. ¿Qué poción le diste a mi hermana? ¿Qué tiene de malo una poción de amor? Es mejor que envenenar a tu propio padre, ¿verdad? Xiaofan, ¿qué estás diciendo? Idiota, ¿qué tonterías estás diciendo? No me importa en el banquete de hoy. No hay lugar para ti, sal y vigila la puerta. Disculpa, no estás calificado. ¿Y qué pasa con nosotros? Gran banquete con todos los clanes. Tú, un plebeyo sin estatus. ¿Te atreves a decir que el hijo del estimado gobernador de Yunzhou no está calificado realmente? No tienes idea de tu lugar. Una persona normal ciertamente no podría decir tal cosa, pero para la inteligencia de un tonto, es bastante razonable. Joven señor, para este banquete de celebración. La mansión del gobernador no parece haberle enviado una invitación. Su presencia sin invitación es bastante inapropiada. El joven señor es el sobrino del actual emperador. Con su estatus y posición, que pueda asistir a este banquete de celebración es un honor para nuestra mansión del gobernador. Es un honor para todo Yunzhou, Zeta y Yue. Sé que estás hablando por este tonto.
para provocarme y sí. Has captado mi atención con éxito. Estás loco. Joven maestro Su hablaba en serio hace un momento. Ya que te has enamorado de nuestra Ziyue, entonces escojamos un buen día para que las familias Su y Lin se conviertan en parientes políticos. Suficiente. No me casaré con nadie más que con Chaofan. Cállate. Tú eres quien debería callarse. The Vender film a tu was hija por gloria, ¿qué clase de translated madre and eres? narrated by M Media. Bien dicho. Pero al menos vender a una hija trae gloria. Y tú completamente vil e inútil. No eres ni siquiera tan bueno como una rata de cloaca. El joven señor tiene razón, la gente inútil. No tiene derecho a asistir al banquete de celebración fuera. Todos los presentes son distinguidos invitados si entra una mota de polvo. ¿No sería una vergüenza para todos tu tonto apestoso fuera? ¿Oíste? Lárgate. Subei-chan, no vayas demasiado lejos. Si no fuera por Chaofan derrotando al dios de la guerra Wokou, estarían todos ustedes aquí bebiendo y festejando, riendo y charlando. Derrotó al dios de la guerra Wokou. La espada rugido del dragón derrotó al dios de la guerra Wokou. ¿Qué tiene que ver con él? Todos saben lo que pasó ayer. Un niño de 3 años en el escenario podría haber ganado fácilmente. Así que es pedir prestado poder. Entonces debería salir aún más. Persona inútil fuera. Fuera. Hacer que las 100 tribus de Yunzhou desprecien a alguien. Eres el primero. Admito que quien derrotó al dios de la guerra Wokou ayer fue de hecho la espada rugido del dragón. Pero la espada rugido del dragón es mi espada personal. Derrotó al dios de la guerra Wokou. ¿Qué diferencia hay entre eso y que yo gane personalmente? Estúpido idiota. ¿De verdad crees que eres el Z en Wolong Shui al país? Sé que esto es estar demasiado metido en el papel. Yuan Ting y tu Subei-chen. ¿Cómo te atreves a dirigirte al joven príncipe directamente por su nombre? Impudente. El nombre del jefe de la familia Su. No te atrevas a decir tonterías. Está bien. Déjalo hablar. Veamos que Marfel puede salir de la boca de su perro. Ustedes dos me acosan, me insultan y me oprimen, haciéndome salir del salón de banquetes. Qué majestuosos son. Pero saben en mis ojos. Solo son payasos. ¿Quieres decir que yo, el hijo de Bel Yan, el sobrino del líder nacional? Frente a ti, un idiota con inteligencia cuestionable, no soy nada. Ni siquiera tengo derecho a hablar delante de ti, es eso. Incluso yo, el jefe de las 100 tribus de Yunzhou, el jefe de la familia Su, no tengo el derecho. Tienes razón. Los dos juntos no son suficientes. Este tonto se ha vuelto un lunático. Tonterías absolutamente absurdo. Eres realmente extremadamente arrogante. ¿Con qué fundamento? Cierto, ¿con qué fundamento? ¿Con qué base estas 4 palabras? Z en Wolong Shui. ¿Cómo está la situación? Ese guaelete esa. La coalición mezcló el polvo de hueso suave en el vino. Un grupo de invitados está a punto de beber. La familia Wang finalmente impactó. Reúne a las tropas de Beiyan. Rodea completamente la mansión del gobernador de Yunzhou. La boca de un perro no puede escupir marfil. ¿Qué eres? No estás calificado para decir estas 4 palabras. Mirando alrededor. Probablemente no hay nadie más calificado que Chaofan para decir estas 4 palabras públicamente, incluso si derrotamos al dios de la guerra de Wokou. Es la espada rugido del dragón de Long Shui. Fue Chaofan quien estuvo en el ring anoche. Él cargó con la seguridad de todo Yunzhou. También fue él quien resistió la monstruosa ferocidad del dios de la guerra Wokou. En ese momento, él era el Z en Wolong Shui al país, expulsando a Wokou y revitalizando el reino del dragón. Hermana, este tonto está loco y tú también estás loca. No estoy loco, son ustedes los desagradecidos. Sigue hacer esto solo dañará a la familia Lin. Si no fuera por Chaofan, la familia Lin ya no existiría. Resulta que el amor realmente puede cegar a la gente. Realmente lo he visto ahora. Seite H. Incluso si hablas con elocuencia, con palabras como lotos, hay un hecho innegable. El estatus de este tonto es bajo, no apto para reuniones elegantes. Esta identidad, este estatus, incluso si entraras en este salón de banquetes, te convertirías en el hazmerreír de todos.
Eres el hazmerreír. Todos ustedes lo son. Bien, entonces muéstranos tus The film was credenciales. translated and Haznos el hazmerreír. narrated by M Media. Bien. Entonces satisfaré sus deseos. Espada controla ríos y montañas. ¿Son estas credenciales suficientes? Esto es imposible. ¿Cómo hiciste eso? Hombre y espada como uno. Incluso a miles de kilómetros de distancia se puede invocar con un pensamiento. La espada rugido del dragón tiene espíritu. Solo Long Shuai logra la unidad. Debes haber hecho algo. Existe la posibilidad. Soy el Z en Long Shuai. Si te quedas cerca de la espada del rugido del dragón, inventa una historia. Podrías engañarme. Pero tenías que decir que eres el Z en Long Shuai. Te compadezco. Un tonto siempre es un tonto. Pensando que todo el mundo es tonto. Pero idiota todo sobre ti. Linkin ya me lo dijo. Te aconsejo que digas menos. De esa manera tal vez más tarde. Lo siento. Olvidé que los idiotas no tienen rostro. En cuanto a esta espada del rugido del dragón, si no me equivoco, nunca se la diste al estratega Wukong. La guardaste para engañarnos. Es bueno que el joven príncipe sea perspicaz. De lo contrario, todos habríamos sido engañados por ti. Atémoslo. No tienes la espada del rugido del dragón. Sácala y muéstranosla, déjanos ampliar nuestros horizontes. Bien. La sacaré para ti. Alto. Long Shuai, por favor, cálmate. Ciegos insensatos que no reconocen al verdadero dragón. Saludos, Long Shuai. Lindongse. ¿Qué quieres decir? Joven señor. ¿Tú? ¿Qué quieres decir? Él es de bajo estatus. Necio y loco. Lo expulsé del salón de banquetes para evitar interrumpir la celebración. Estas familias pueden testificar por mí, joven señor. Incluso si eres el príncipe de Beiyang, el sobrino del líder nacional, no tienes derecho a calumniar al Long Shuai. En cuanto a todos ustedes, es aún más un pecado grave que implica a 9 generaciones. Lindongse, la batalla en la arena ha terminado, porque sigues actuando. Eres como este loco. No puedes salir por tu cuenta. Lindongse, te aconsejo que no digas tonterías aquí. De lo contrario, uniré a los 100 clanes de Yunzhou para destituirte de tu cargo como gobernador de Yunzhou, dejándote en Yunzhou, sin ningún lugar donde esconderte. Tonterías. Eres tú. Soy el gobernador de Yunzhou. Esta es la mansión del gobernador. Convoqué el banquete de celebración. ¿A quién quiero invitar? No te toca a ti preocuparte. Long Shuai. Banquete de celebración. Deberíamos empezar. Anuncio. Banquete de celebración. Espera, hay otra persona importante. ¿Qué viene pronto? El rey Beiyang ha llegado. Saludos, rey Beiyang. Levántense. ¿Por qué no te arrodillas cuando ves al rey Beiyang? Z en Long Shuai está a la par con el emperador. ¿Por qué debería saludar a un rey? Por supuesto, también puedo excusarlos de saludar. Eres adicto a fingir verdad. ¿De verdad crees que eres el Long Shuai? Arrodíllate y póstrate, está bien. Tan similar. La espada rugido de dragón es simplemente perfecta. TINGIR. Hiciste un buen trabajo con este asunto. Es mi deber compartir las preocupaciones de mi padre. Ese Waile Tesa. Joven señor. ¿Qué quieres decir? Ya que ha llegado a esto.
No tengo miedo de decírtelo. Hace 2 años el Long Shuai cayó por un precipicio, hecho pedazos. Y el que lo mató fue mi padre, Rey Bailiang Yuan Santian. En los últimos 2 años, bajo la planificación de mi padre, la línea de defensa del norte ha sido derrotada repetidamente. Wokou ha capturado sucesivamente Nanjiang y Yangzhou. Incluso la batalla en la arena de ayer también fue planeada por mi padre. Solo quería que Wokou ganara sin perder un solo soldado y capturara la línea de defensa de la frontera norte. Confabulación con Wokou, traición al país. Rey Bailiang, tienes tanta audacia. Si no fuera audaz, ¿cómo podría sentarme en este trono supremo? Impudente, ¿sabes lo que estás diciendo? Por supuesto que no soy un tonto. Por supuesto que sé lo que estoy diciendo. Emboscar a Long Shuai, estacionar tropas y cultivar la tierra. Todo esto es para apoderarme del trono del dragón. Para hacer que todo el reino del dragón sea mío de Yuan Santian. Este asunto habría llevado varios años de planificación. Tenemos confianza. Ahora que te tengo, puedo dejar que continúes haciéndote pasar por el Long Shuai, controlando así todo el ejército Z Enlong. La mansión del Rey Bailiang en el norte, el ejército Z Enlong en el centro, junto con la cooperación interna y externa de Wokou. En 3 días, seré el nuevo gobernante del Reino del Dragón. Salve al nuevo gobernante del Reino del Dragón. Levántense, la gran causa del trono está por triunfar. Todos los que se unan a mi familia Yuan ahora son los padres fundadores. Gloria y riqueza. No se puede disfrutar. ¿Crees que todos son como tu padre e hijo? Vendiendo el país por gloria, descarados. Un acto tan traicionero solo hará reír a la gente. Bien. De verdad. En realidad envenenaste absolutamente descarado. No me acuses, yo no lo hice. Tu precioso hijo lo hizo. Incluso la última vez que estuviste postrado en cama, lo hizo él mismo. Hijo desobediente tú. Imposible. No QNGR no haría tal cosa. El joven señor tiene razón. Administré el veneno y el polvo de huesos blandos. Estoy dispuesto a someterme a la familia Yuan. Mira. Este es el gran plan. Y de Ayuta. ¿Y tú qué? Olvidaste que el idiota no puede entender el lenguaje humano. Nunca me uniré a ustedes. Bien. ¿Me gustas así? Conquistarte es más interesante. Recuerdo que a ti también te gusta esta mujer, ¿verdad? No. Yo, ¿cómo puede ser con el joven príncipe? No. Pelear por una mujer. Me gusta lo que dices. Cuando me canse de ella, te la daré. Un grupo de ratas. Yuan Z Antian. ¿Crees que has ganado? Me gustaría preguntar, ¿eres el falso Long Shuai? ¿Qué ideas brillantes tienes? Yuan Santian. Tienes agallas. Ofender al Long Shuai. ¿Por qué está ella en Yunzhou? Saludos, maestro Silo. El dios de la guerra más fuerte. Ella acaba de decir, este tonto es en realidad el Long Shuai. Conspirar con los Wokou. Tramar para usurpar el trono. Ofendiendo al Long Shuai, subordinado desobediente. ¿Cuál de estos? Son crímenes atroces. Otros te vuelven más sabios con la edad. Pero tú, te estás volviendo cada vez más confuso. Incluso el dios de la guerra Silo es tan elogioso. Podría ser, este es realmente el Long Shuai. ¿Se acabó? Esta vez se acabó. Deberíamos pensar en una manera de implorar el perdón del Long Shuai. Long Shuai, por favor, cálmate. Yo solo. Justo ahora fue un malentendido. Solo fingí ponerme del lado del Rey Bailiang para aprovechar la oportunidad de rescatarte. Sí, nosotros no teníamos segundas intenciones.
Estamos dispuestos a jurar lealtad al gobernante hasta la muerte. Por favor, Long Shuai, castíganos. Long Shuai, perdóneme la vida. Yo solo estuve momentáneamente poseído. Por favor, por el bien de mi hermana. Perdóneme la vida. Cállate, hijo desnaturalizado. En el pasado, el Long Shuai pacificó las fronteras del norte y luego vivió recluido en Yunzhou durante 2 años. Pero inesperadamente, los eventos de hoy. Tus crímenes son demasiado numerosos para registrarlos. Debo informar al gobernante para castigarte. Especialmente tú, Rey Beiliang. Incluso si eres el hermano del gobernante. Esta vez, no escaparás de la muerte. No esperaba que este dios de la guerra Silo no solo fuera tan hábil en artes marciales, sino que su actuación también fuera impecable. Ese Waeletesa, ¿qué significa esto? Hace 2 años, yo personalmente empujé al Long Shuai por un acantilado de 10.000 pies. Incluso si el Long Shuai no murió, pero su corazón definitivamente tendría cicatriz. Justo ahora, usé mi técnica de visión interna y no encontré que esta persona tenga una cicatriz. Esto significa que es un impostor. Sí. Casi me olvido de esto. No tiene ninguna herida. Si él no fuera el Long Shuai, ¿cómo controlar la espada del rugido del dragón? ¿Qué pasa si la espada del rugido del dragón también es falsa? A menos que se quite la ropa y nos deje ver a todos si tiene alguna cicatriz. Entonces, no te atreves a quitártela. Entonces, si es real o falsa, ya es obvio. Joven señor. Emperador. Fue un malentendido hace un momento. Solo me preocupaba que este chico tuviera algo bajo la menge, así que te ayudé a probarlo. Mis sentimientos por el emperador y el rey Beiliang son completamente sinceros. Sí. No tenemos absolutamente ninguna duda. Estamos dispuestos a jurar lealtad al emperador hasta la muerte. ¿Duele? No duele. Es muy cómodo, emperador, muy cómodo. Eres un buen perro. No tienes ningún respeto por el Long Shuai. No temes al ejército Zenlong, marchando hacia el norte, Yunzhou, aniquilando los 100 clanes de Yunzhou, uno por uno, sin dejar a nadie vivo. Dios de la guerra Silo, en este punto, deja de actuar. Mi caballería de hierro Beiliang, Yunzhou ha sido completamente rodeada. Toda la mansión del gobernador también está bajo mi control. Si sobrevivirás esta noche, aún es incierto. ¿Cómo informarás al ejército Zenlong? El rey Beiliang quiere decir, te va a matarme al dios de la guerra del reino del dragón. Al líder y comandante, bajo el mando de Long Shuai, uno de los 4 dioses de la guerra. Estos 4 dioses de la guerra controlan este, sur, oeste y norte, las 4 fronteras. Entre los 4 dioses de la guerra, el dios de la guerra Silo tiene las mejores artes marciales, el estatus más alto, y también es el más valorado por Long Shuai. Siempre y cuando estés dispuesto a someterte a mí y servir bajo mi mando. Un día, cuando logre grandes cosas, yo, el emperador, te hará Silo, el nuevo Zenlong Long Shuai. Logros militares, el poder y el estatus no significan nada para mí. Zilong es completamente leal al Long Shuai y no servirá a ningún otro maestro. Dios de la guerra Silo, te daré una última oportunidad. No pongas a prueba mi paciencia. Te daré una oportunidad más. Arrodíllate, póstrate y ruega al Long Shuai por perdón. Luego informa todos tus crímenes al emperador. Serás castigado por la ley. De esta manera, aún podrías morir con algo de dignidad. Suficiente. Simplemente no entiendo. Un tonto. ¿Cómo es que él es digno de tu apoyo? Se te ha podrido también el cerebro. Ya no puedes distinguir el bien del mal, papá. Hermana, el emperador ya está enojado. Olvídate de este tonto. Perdona rápido. Él no es apto para ser emperador. Este hijo rebelde no tiene redención. Hizo reír a Long Shuai. Está bien. Te pregunté antes. Sigues pensando que definitivamente ganarás. Todo está bajo mi control. ¿Cómo podemos perder? Muy bien. El tiempo casi se acaba. ¿Quién es? Joven maestro, nuestros hombres están muertos en un 90%. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? Imposible. Ya he revisado los registros militares. El ejército Zenlong, recientemente, sin actividad. Otros ejércitos
Tampoco han marchado hacia el norte. Una distracción. Debe ser una distracción, tú. No puedes engañarme. El rey Beiliang es realmente astuto. Incluso tiene los registros militares preparados. Afortunadamente el Long Shui planeó con anticipación. De lo contrario sería imposible exponer a este viejo zorro. Y mucho menos atraparlo con las manos en la masa. No te atrevas a hablar del próspero reinado de Su Chao. Esto simplemente no coincide con nuestra. Tienes razón. El ejército Z en Long no se ha movido en absoluto. Los otros ejércitos no tienen tiempo para reforzar. Mirando a través de las 4 fronteras del Reino del Dragón, no tengo ejército que usar. Pero hay un ejército que no está bajo el mando de nadie. Ni siquiera tu rey Beiliang tienes derecho a cuestionarlo. Aún te atreves a hablar en voz alta sin vergüenza, como podría haber tal ejército. ¿Te refieres a la Guardia Imperial, el comandante Mu Dao? La Guardia Imperial, el ejército personal del emperador, no forma parte del ejército del Reino del Dragón. No está bajo el mando de nadie, excepto del emperador. Sus movimientos no necesitan ser reportados a nadie. Rey Beiliang, creo que deberías disculparte con Long Shui. Entonces aún podría mostrarte algo de respeto. Si no, no me culpes. Mu Gu es el comandante de la Guardia Imperial y amigo íntimo del Lin Fan. ¿Podría Lin Fan ser realmente el Long Shui? Si él es el Long Shui, yo soy el emperador. Caminando por el mundo mundano, solo responsable de la seguridad del emperador. No pueden salir de la capital. Mocoso, sabes que cometiste un delito castigado con la muerte de 9 generaciones. Joven señor. ¿Aún recuerdas las leyes del Reino del Dragón? Confabularse con los Wokou, traicionar al país, conspirar para usurpar el trono. Sabes que tus crímenes merecen 700 muertes. Tú. Los que atacaron a mi caballería de hierro Beiliang. ¿Fue el comandante Mu? La caballería de hierro Beiliang no es nada. Cierra la boca. No tienes derecho a hablar aquí. Mi caballería de hierro Beiliang ofendió al comandante Mu. Se lo merecían. Me preguntó si la ira del comandante Mu ha disminuido. ¿Qué quieres decir, Rey Beiliang? Dilo sin rodeos. Sé que el comandante Mu y Long Shui son hermanos juramentados. Hace 2 años lo maté con mis propias manos. Estoy absolutamente seguro de esto. El comandante Mu ha cometido una gran ofensa al Wira Yuzhou. Un viaje de 1000 millas. Ciertamente no lo harías por este impostor. Solo hay 2 posibilidades: poder o riqueza. Entonces, ¿por qué no cooperar conmigo? Derroquemos el trono juntos. Puedes ser el rey Beiliang. Y todas las tierras circundantes serán tuyas. ¿Cómo te atreves, rey Beiliang? Cuida tus palabras. Cuida mis palabras, cuidar qué palabras. Mirando alrededor, tengo el estatus más alto. El rango más alto. Puedo decir lo que quiera. Soy la máxima autoridad. Rey Beiliang. Han pasado 2 años. Te has vuelto bastante imponente. No solo te atreves a ofenderme, también incitas al comandante Mu. Incluso parece que a esa figura suprema no lo tomas en serio en absoluto, ¿verdad? Deberías saber que hace 2 años estabas a mi lado, temblando incluso al tomar un sorbo de agua. Por miedo a molestarme. ¿Qué locura te ha poseído? ¿Cómo pudo saber sobre esto? Comandante Mu, tu pequeño truco no me engañará. Pequeño truco. Aprendiste de Long Shui que le temo. Así que usaste la boca de este impostor Long Shui para revelar públicamente este asunto. ¿Quieres engañarme con este método? Haciéndome creer que él es el verdadero Long Shui. Él es el verdadero Long Shui. ¿Por qué te engañaría? Personalmente empujé a Long Shui por un precipicio.
a su muerte. Él no puede ser Long Shuai. Entonces has visto mi cadáver. Ya que no lo has hecho. ¿Cómo puedes estar tan seguro de mi muerte? La daga que clavé en el pecho de Long Shuai estaba cubierta con el veneno más letal, el clan más singular del mundo. Incluso ellos reconocen su naturaleza letal. Aunque Long Shuai fuera experto en artes marciales, habría muerto instantáneamente. Descubrí entonces que la fuerza interior no podía expulsar el veneno, así que inmediatamente usé la técnica de reversión Xuantian Yin-Yang para remodelar mi cuerpo. Así que mi cuerpo actual no tiene las heridas de ese entonces. En cuanto al precio, fueron 2 años de demencia, reducido a un tonto. Así que, ¿realmente eres el Z en Long Shuai? Imposible, esto es absolutamente imposible. ¿Crees que puedes someterme? Con estas palabras fabricadas. ¿Me subestimas, Yuan Z Antian? Entonces dime, ¿dónde te mentí? Ya que no encuentras defecto, ¿cómo puedes estar tan seguro de que miento? Cállate. Bajo plebeyo como el polvo. Diciendo tonterías, presumiendo sin cesar. No tienes derecho a hablarme. Comandante Mulo, has pensado bien. ¿Cooperarás conmigo? Absolutamente no. Muy bien, Tinger. Escribe esto para mí. Esta noche, mansión del gobernador de Yunzhou. Comandante Mubu de la Guardia Imperial. Faltando el respeto al ejército Long. Silong. Gobernador de Yunzhou. Usan el cargo de gobernador de la defensa de Beijing como moneda de cambio. Para conspirar con los Wokou. Tramando traición y usurpación. Intentando subvertir el espíritu de nuestra nación dragón. Rey Weiyan, nos calumnias. ¿Crees que estas palabras diabólicas tuyas, el emperador te creerá? Yo con mi extraordinaria identidad vengo del lejano norte. Todas las personas presentes están bajo mi mando. Tenemos testigos. Y tenemos pruebas. ¿Creen que el emperador les creerá a ustedes rebeldes? And narrated by M Media. ¿O me creerá a mí, Yuan Santian? Para luchar contra mí. Bien, qué buen hermano. Tonto, ¿qué estás haciendo ahora? Tú. Precisamente porque eres el hermano del emperador, tu estatus es excepcional. Por eso invité al comandante Mui y a Zilong para que me ayudaran con esta obra. Afortunadamente, todos nuestros esfuerzos no fueron en vano. No creeré nada de lo que digas. Bienvenido, emperador. Bienvenido, emperador. Bienvenido, emperador. Rey Weiyan, ¿por qué no te arrodillas? Levántense. Hermano. Si no crees lo que dice el Long Shuai, entonces, ¿qué digo yo, el actual emperador del Reino del Dragón? ¿Me crees? Incluso el emperador dice que Infan es el Long Shuai. Parece que la verdad es innegable. ¿Quién hubiera pensado que este tonto era en realidad el comandante del Reino del Dragón? Linfan es realmente el Long Shuai. Estamos acabados. Tío, no escuches a estos rebeldes. Están mintiendo. Todo esto es muy complicado, yo. Arrodíllense. Llegué a Yunzhou antes de esta noche. Vi todo lo que sucedió en el banquete de celebración, con mis propios ojos. Sé quiénes son los verdaderos rebeldes. Lo sé en mi corazón. Llegué a Yunzhou antes de esta noche.
Así que, la Guardia Imperial estará en Yunzhou. Así es, los guardias imperiales escoltaron al emperador. Por eso te evitaron. Los ojos y oídos de todos, silenciosamente, entraron en la mansión del gobernador de Yunzhou. Hermano, eres desconfiado por naturaleza. Sé que eres un pensador profundo. Pero nunca imaginé que intentarías dañar al Long Shuai, conspirar con los Wokou y masacrar a nuestro reino del dragón. Si no fuera por el plan del Long Shuai, todavía estaría en la oscuridad. Tan similar. Tan similar. Preguntas. ¿Dónde encontraste a alguien exactamente igual a mi hermano, el emperador? Exactamente igual. Duanzhang Tian, estás loco. ¿Quién en este mundo se atrevería a hacerse pasar por el emperador? Así es, nadie en este mundo se atrevería a hacerse pasar por el emperador. Te estás aprovechando de esto, encontrando a alguien que se haga pasar por nuestro emperador, tratando de hacerme rendir y entregar 100.000 de la caballería de hierro de Beiyang. Uno es un falso Long Shuai. El otro es un falso emperador. ¿Quién es la mente maestra detrás de todo esto? Eres tú. Eres tú. Papá, ¿qué pasa, papá? Tú eres la verdadera mente maestra. Papá, no me asustes. Papá, soy Tinger, papá. TINGIR. En realidad encontré a una persona exactamente igual a mí, Tinger. Mentisme. The film was Realmente me mentiste. translated Tú no and puedes engañarme. narrated by M Media. Levántate. Cosas. Témate. Papá. MITINGIR. TINGIR. No eres tú, eres una impostora. No eres mi Tinger. ¿Dónde está mi Tinger? MITINGIR. TINGIR. Este Yuan Santian es naturalmente desconfiado. Pasó toda su vida conspirando contra otros. La única persona en la que confiaba probablemente era su precioso hijo. Inesperadamente al final, incluso dudó de su propio hijo. Y pensó que su propio hijo quería hacerle daño. Al final mató a su propia familia. Tal vez esto sea un castigo. Mugu. Aquí. Llévense al rey Beiyang. Investiguen cuidadosamente los crímenes que ha cometido a lo largo de los años. Después de regresar a la capital, inspeccionaré personalmente. Sí. TINGIR. B. En cuanto a los 100 clanes de Yunzhou, el emperador ha mostrado misericordia. Esperamos el perdón del emperador. Por favor, emperador, ten piedad. Por favor, emperador, ten piedad. Long Shuai, ¿qué opinas? Los 100 clanes de Yunzhou son oportunistas. Intentan rebelarse. No deben ser perdonados. Según la ley, 9 generaciones de sus familias deben ser ejecutadas. Solo entonces Yunzhou podrá tener paz. Emperador Long Shuai, por la situación y la condena de hoy, Lin Qing tiene una responsabilidad innegable. Espero que ambos estén de acuerdo. Permítanme manejar este asunto personalmente. Les daré una explicación satisfactoria. Bien.
Me has estado mirando todo este tiempo. Tengo algo en la cara. Simplemente siento que todo lo que sucedió hoy es como un sueño. El que ha estado a mi lado durante 2 años. ¿Es en realidad el digno Z en World Launch Wai? Estos últimos 2 años. No fue el Z en World Launch Wai quien te acompañó, sino el pequeño tonto Lin Fan. Y desde ahora siempre estarás a mi lado. Amándote. Protegiéndote. Siempre será el pequeño tonto Lin Fan. Tú. Esto cuenta como una confesión. Por supuesto que no. Es una propuesta. Sei TH y Yue. ¿Te casarías conmigo? Lo haré.